Hola, estamos en una semana de oración, donde el tema es una visión más grande. El tema de esta noche será parecido. El nombre del tema será una visión más alta. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero no siempre las contesta. Por eso esta noche vamos a examinar este importante tema de por qué a veces nuestras oraciones son escuchadas y contestadas y a veces son escuchadas y pareciera que no tienen respuesta. Lo que pasa es que no siempre entendemos o sabemos con seguridad si lo que estamos pidiendo es lo correcto. Por eso vamos a examinar algunos puntos muy importantes sobre este tema. Como decíamos, Dios nos ama, pero ¿por qué parece que a veces Dios responde unas oraciones y otras no? Vamos a ver primero en la Biblia un ejemplo de oración respondida. Vamos a buscar en nuestras Biblias el primer libro de Samuel, el capítulo 1, y el versículo va a ser el número 11. Aquí en este contexto vemos a la madre de Samuel, Ana, pidiéndole a Jehová un hijo varón. Leamos el versículo 11. Dice, e hizo un voto, diciendo, Señor Todopoderoso, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de mi vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí vemos la oración, el pedido, ¿verdad?, a Jehová. Y ahora veamos si esta oración fue contestada o no. Vayamos al capítulo 2, el versículo 1. Aquí dice así la palabra del Señor. Como subtítulo tiene Canto de gratitud de Ana. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Vemos claramente cómo Ana tuvo el hijo tan deseado. Definitivamente sabemos que tuvo el hijo Ana porque lleva el nombre del título de este libro, es Samuel, este hijo que tanto pidió Ana, ¿verdad? Derramando su alma, dice el capítulo 1, fue contestada esa oración y tuvo este hijo Samuel, y no fue cualquier hijo, fue precisamente uno de los profetas, un profeta de Dios encargado, ¿verdad?, de llevarle el mensaje de salvación al pueblo de Israel. Ahora veamos algunas oraciones que no fueron respondidas. Por ejemplo, si buscamos en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 3, nos dice claramente Santiago lo siguiente. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Como acabamos de ver, en Santiago 4.3, no todas las oraciones son respondidas. Este no es un ejemplo detallado como el de Ana, pero sí nos damos cuenta que Santiago está hablando de que hay personas que están pidiendo y están pidiendo algo que no están recibiendo, porque lo que están pidiendo no está de acuerdo a los propósitos de Dios. Y ahora veamos una historia real, una historia que ocurrió en Estados Unidos, sobre una oración que es una oración correcta, sin embargo habrá sido respondida. Eran dos muchachos adolescentes, Matt y Jackie. Eran compañeros del colegio en el último año del secundario. Ambos eran músicos. Matt tocaba un instrumento
y Jackie le gustaba cantar. Ellos compartían la misma fe, iban a la misma iglesia. Así que ahí en la iglesia tenían oportunidad, ¿verdad?, de expresar sus sentimientos musicales y también, ¿por qué no?, nació el amor entre Matt y Jackie y se pusieron de novios. Estaban muy felices, especialmente Jackie porque sabía que Matt tenía la intención de servir al Señor en el futuro. Y ella estaba muy entusiasmada porque quería ayudarlo en esa tarea. Pero a veces las cosas no resultan como uno espera. Y pasó que Matt enfermó gravemente. Enfermó de cáncer. Un cáncer a nivel linfático. Un cáncer agresivo, un cáncer difícil de curar. Un cáncer casi imposible de curar, diría. Sin embargo, los dos tenían mucha fe y especialmente Jackie decidió comenzar a orar y pedirle al Señor por la salud de su novio, Matt. Jackie decía: tengo una gran fe en que Dios va a curar a Matt porque él tiene muchos proyectos y son proyectos buenos, son proyectos para servir al Señor, para llevar el mensaje de salvación a mucha gente que lo necesita. Y Jackie oraba con una fe increíble, sabiendo con toda la seguridad, ¿verdad?, de que Matt iba a ser curado. Ella decía: Matt no va a morirse, él tiene muchos planes y muchos proyectos, está lleno de vida, es joven, yo lo amo, ¿por qué Dios debería llevárselo? Pero resulta que en septiembre del último año del secundario, Matt murió. Y Jackie respondió con un enojo e incredulidad para con Dios. Ella estaba angustiada, desorientada, perdida. No entendía por qué su oración no había sido contestada. ¿Qué podía tener mal esa oración? Ella estaba pidiendo por la sanidad de una persona joven, que más allá de que ella lo amaba, ella estaba segura de que Matt iba a servir a Dios, que Matt iba a evangelizar mucha gente, que Matt iba a tener una vida de consagración al Señor. ¿Por qué entonces su oración no fue respondida? Ese enojo al principio en contra de Dios, luego se tornó en un enojo en contra de ella misma, porque ella comenzó a pensar: debe ser que yo no oré como debía, debe ser que algún día a lo mejor me olvidé de orar y Dios se olvidó de Matt. Debe ser culpa mía, seguramente, porque Dios no puede haberse llevado a Matt de esta manera. Así que ella comenzó a angustiarse, a deprimirse, a sentirse mal porque se sentía culpable de que Matt había muerto por culpa de ella, porque ella no había orado como correspondía. Pero el tiempo fue pasando y a través de sus amistades, de sus familiares, ella comenzó a abrirse y comenzó a leer nuevamente la Biblia, a encontrar las promesas del Señor. Y encontró, ¿verdad?, consuelo en una persona de la cual ella se hizo muy amiga y muy cercana. Y esta persona se llama Michael. Y Michael también tenía las mismas intenciones que tenía Matt, de ser un servidor de Dios, de poder servirle y de llegar a ser un pastor. Así que la sanidad finalmente llegó a la vida de Jackie. Ella entendió que Matt algún día iba a resucitar y entendió que esa era la voluntad del Señor y ella tenía que aceptarla también. Y bueno, comenzó esta nueva vida al lado de este joven Michael, que también con el tiempo terminó sus estudios, llegó a ser pastor y también fue de gran bendición. Así que la respuesta a la oración
de que Matt viviera llegó. Y Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta historia que acabamos de contar de Matt y Jackie nos llevan a un versículo muy especial de la Biblia que se encuentra en Isaías 55, versículos 8 y 9. Y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esto nos lleva a reflexionar y sacar tres conclusiones en principio. La primera es que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Comenzamos diciendo que Dios nos ama, así que no puede querer el mal para nosotros. La segunda conclusión que sacamos es que Dios conoce desde el comienzo hasta el fin. Él puede ver todo el camino completo. Nosotros podremos ver mañana, podremos saber lo que pasa la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, pero ya después no. Fijémonos en este momento que estamos viviendo, justamente, donde nuestras vidas se pusieron en pausa, se trastocaron, se tergiversó todo lo que nosotros estábamos haciendo, nuestras rutinas, nuestro trabajo. Mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente incluso ha perdido, aún peor, la vida. Han perdido familiares, muchas personas están desconsoladas. ¿Y todo por qué? Por causa de un virus, algo microscópico, algo que ni siquiera lo podemos ver. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Estamos entendiendo en estos momentos de que nuestras vidas penden de un hilo. No sabemos con seguridad el futuro, de verdad que no lo conocemos. Y también entendemos, leyendo estos versículos, que Dios tiene muchas cosas para enseñarnos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Su inteligencia es mucho más grande, es infinitamente más grande que nuestra inteligencia. Sus conocimientos son vastos, eternos, completos, difíciles, imposibles para una mente humana, por más avanzada que esté, de poder entender la mente del Creador. Así que no tenemos muchas cosas para aprender, tenemos infinitas cosas para aprender. Podemos llegar a pensar que nosotros sabemos lo que queremos. Podemos tener ganas de tener un empleo, aquel trabajo soñado, recibirme de una profesión, ejercer esa profesión, o querer aquella mujer, aquel hombre como pareja. Solemos pensar que sabemos lo que queremos y lo deseamos con mucha fuerza. Pero la pregunta ¿es eso correcto? ¿Es correcto lo que yo estoy deseando? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Está de acuerdo a los pensamientos de Dios? ¿A los planes que Dios tiene para nosotros? Evidentemente, Dios tiene el mejor plan para nosotros. Dios es amor, no puede querer algo malo para nosotros. La pregunta está,
en si nosotros estamos de acuerdo con ese plan que Dios tiene. O usamos nuestro libre albedrío precisamente para contradecir esa voluntad y para decir, no, no me interesan tus planes, déjame con los míos. Entonces, claro, luego, ¿verdad? A veces tenemos dificultades en la vida porque nosotros no estamos viendo justamente el fin del camino, pero Dios sí lo está viendo, Él sabe y por eso nos aconseja. ¿Cómo nos aconseja? A través de su libro. A través de su libro nosotros aprendemos la voluntad del Señor y podemos aprender qué es lo mejor para nuestra vida. Como seres humanos buscamos nuestra propia ganancia y nuestra propia comodidad, pero Dios está tratando de transformar nuestra vida, de convertirnos en seres espirituales, para que podamos algún día llegar a tener ese contacto y esa comunión estrecha con Él. Pero los pensamientos de Dios son transformarnos de nuestras experiencias terrenales a unas experiencias espirituales. Dios quiere transformar nuestra vida y hacernos vivir algo divino aquí a través de las situaciones que vamos enfrentando. Así que nuevamente, si encontramos que Dios no responde nuestras oraciones, es una buena oportunidad para tomarla y reflexionar y pensar si es que realmente estamos haciendo la voluntad del Señor. Esto puede ser una lucha constante en mi vida, porque significa renunciar a mis gustos, a mis deseos a veces, a lo que yo quiero ser, ¿verdad? Para poder estar de acuerdo con el plan de Dios. Y debo luchar contra estos pensamientos de que Dios no me ama porque no contesta mis oraciones, de que mis oraciones no son escuchadas. A veces pensamos que no valemos, que no tenemos algo que a Dios le agrade y por eso nos relega, por eso nos deja a un costado. Pero también tengo la oportunidad de creer en el Salmo 139, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Cuando aprendo a amar la voluntad de Dios, ese momento es el que sus pensamientos se vuelven mis pensamientos, sus caminos se vuelven en mis caminos. Y es cuando entiendo que mi oración comienza a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. También hay otro salmo, el Salmo 37:4, que dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Ah, qué bien! Ahora sí voy entendiendo. Cuando yo en mi vida incorporo la voluntad de Dios, cuando yo escucho su voz, cuando escucho su voz a través de la Biblia, a través de las oraciones, a través de muchas formas que el Señor tiene de comunicarse conmigo, y comienzo a obedecer esa voz, y comienzo a entender el plan que tiene para mí, entonces sucede esto: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mucha gente hoy en día se queja de que tienen un vacío en su vida, de que tienen un vacío en su corazón, de que no sienten a Dios, de que no reciben las bendiciones del Señor. Y esto se debe muy sencillamente a eso, porque no hemos aprendido a deleitarnos en el Señor, no hemos aprendido a amar con nuestro corazón, como lo dijo Jesús, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que tenemos. Realmente necesitamos aprender a amar a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a amar a Jesús si no lo conocemos? ¿Y cómo lo vamos a conocer si no leemos su palabra? Necesitamos más Biblia, necesitamos más palabra del Señor.
A veces la gente quiere orar sin estudiar la Biblia, sin escudriñarla. Sí, podemos orar sin leerla, pero entonces ¿estaremos deleitándonos en el Señor? ¿Realmente estaremos conectándonos con la mente del Señor? ¿No será al revés? ¿No será que debemos leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, conocer a Dios, conocer su plan, conocer a Jesucristo, que es lo más grande que podemos tener en esta vida? Toda nuestra vida debería estar enfocada a conocer a Jesucristo. La Biblia lo dice claro, ¿verdad? Poner a Dios y su justicia en primer lugar, y todas las demás cosas serán añadidas. Parte de ese versículo lo que indica es conocer a Jesucristo, poder estudiar su vida, sus obras, sus promesas, todo lo que Él es, ese Padre amoroso, ese Padre celestial nuestro, ese ser que lo único que hace es amarnos, y por eso con su sacrificio lo demostró aquí en la cruz, dando hasta la última gota de sangre para que nosotros podamos tener el beneficio de ser salvos, para que nosotros podamos escaparnos del pecado. Él es la puerta y Él mismo lo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, gozará de la vida eterna. En Apocalipsis, al final del libro, nos dice que habrá un mundo nuevo, un mundo de felicidad, un mundo donde no habrá dolor ni llanto, donde el mismo Dios va a habitar con nosotros. Entonces, ¿qué esperamos para poder deleitarnos en Jehová, para poder conocer su voluntad y para poder orar y que esas oraciones entonces sean respondidas? Así que finalmente es una cuestión de decisión, y ahí es donde entra nuevamente, comento, el libre albedrío. Dios nos invita, Dios nos abre la puerta, Dios nos dejó su palabra para que lo estudiemos, pero la decisión final es nuestra. Si oramos de acuerdo a su voluntad, si oramos conociéndolo y sabiendo qué cosas nos va a dar y qué cosas no, y aceptando por sobre todas las cosas también su voluntad, porque siempre va a haber alguna oración que no va a ser contestada de la manera que nosotros estamos esperando. Así que la decisión final será trabajar para llegar a la paz que solo Cristo nos puede dar a través de su palabra y a través de la comunión, a través de la oración, de poder conectar nuestra mente con nuestro Padre Celestial. Yo decido enfocarme en estas cosas, decido enfocarme en deleitarme en Jehová y tratar de esforzarme en ayudar a los demás también a poder llegar a encontrar este reino celestial. Así que yo decido bendecir a otros y no esforzarme en buscar mi propia voluntad. Bueno, hemos llegado al final de este tema, de este importante tema, una visión más alta. La visión más alta es la que corresponde a Dios. Hemos estudiado por qué algunas oraciones son respondidas y otras no. Hemos visto el caso de Ana, en el que su oración es respondida de forma afirmativa. Y hemos visto cómo Santiago nos comenta de que hay ciertas personas que oran y piden cosas, pero no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Por lo tanto, esas oraciones no son respondidas. Y hemos visto y hemos leído en la palabra de Dios dos versículos maravillosos, que son Isaías 55, versículo 8 y 9, donde dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos nuestros, y sus caminos no son nuestros caminos. Obviamente Dios es amor, pero Dios también es sabiduría, Dios es justicia, Dios es todo lo que nosotros podemos esperar de algo bueno. Por eso es que necesitamos estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Necesitamos aprender quién es Dios y principalmente quién es Jesucristo. Ese Dios amoroso que bajó del cielo,
dejó su gloria para venir aquí, hacerse hombre, morir por nosotros, dar su sangre clavado en una cruz, para que nosotros pudiéramos tener el beneficio de obtener el perdón de los pecados. Y como hemos visto también en Apocalipsis, nos dice que vamos a vivir en un reino nuevo y maravilloso, donde no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, todas las cosas viejas habrán pasado. Podremos tener la oportunidad de empezar de cero, pero no desde el cielo, desde aquí. Aquí podemos empezar a estudiar la palabra y convertirnos, transformarnos en seres divinos, en seres espirituales, en seres que Dios necesita para que terminemos su obra en este mundo. Por eso es importante conocer todos estos temas y orar de la manera correcta. Mañana será el último tema de esta semana de oración. Por favor, no se lo pierda. No se pierda las bendiciones que el Señor les tiene guardadas. Muchas gracias y hasta la próxima.